Bienvenidos a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes se pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. Este es un programa dedicado a la Constitución y género, uno de los tantos temas fundamentales que trata el proceso constituyente en curso en nuestro país. Soy Paula Molina, los saludo y las saludo, y saludo, por supuesto, a Sergio Campos. Hola, ¿qué tal, Paula? Le damos también la bienvenida a usted que sigue estos programas de la televisión, del canal de la Universidad de Chile. Y hoy día precisamente vamos a abordar uno de los puntos más discutidos a nivel mundial en Latinoamérica y por supuesto en nuestro país con una intensidad muy grande y muy potente, porque la igualdad salarial, por ejemplo, la paridad en instancias de poder, la lucha contra la violencia de género, son parte de las necesidades que han levantado grupos feministas para incorporar en una nueva constitución, un trabajo muy arduo, muy intenso. Ahora, la pregunta que surge, ¿cómo puede escribirse una constitución que contemple precisamente la perspectiva de género? ¿Cuáles serían sus metas, sus principios? Algunas expertices que se plantean dicen que el Estado debe sustentar su actuar en una serie de principios y valores tales como la libertad, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, la autonomía, la solidaridad, en fin, el pluralismo, el respeto, la participación, la inclusión, la paridad, justicia social, igualdad de género y buen vivir. Al menos así lo define el texto Nueva Constitución con Perspectiva de Género, firmado por 18 académicas y que puede servir también de insumo para esta conversación, Paula, que vamos a sostener en los próximos minutos, ¿no? Así es, Sergio Campos. Hay temas tan importantes como asegurar una igualdad de género sustantiva en la Constitución, como efectivamente avanzar, y no solo avanzar, sino que lograr la corresponsabilidad social en el ámbito del cuidado, una cuestión que es básica para poder cumplir con los derechos de las mujeres, con que efectivamente, por ejemplo, se ponga fin a la distorsión que existe en el modelo democrático cuando las mujeres no tienen la misma participación que los hombres, y los hombres resultan sobrerepresentados en distintas esferas del poder. De hecho, la necesidad de redistribuir el poder a través de esta igualdad sustantiva y otras medidas que pueden favorecer efectivamente la igualdad es parte de lo que está en la conversación en la Constitución. Hablamos de las libertades, por supuesto, pero ¿cómo se puede ejercer la libertad si no existe el derecho y no se garantiza que las mujeres viven una vida en libertad de violencia, por ejemplo, sin el golpe de la violencia permanentemente? ¿Cómo se asegura que efectivamente hay libertad de trabajo, por ejemplo, si no hay igualdad salarial? Parte de esta arquitectura para la igualdad sustantiva puede escribirse en la Constitución, y Chile podría ser pionero no solo en una convención paritaria, sino efectivamente en garantizar estos derechos para todos y para todas. Comenzamos el programa, Sergio, con la presentación para quienes nos acompañan. Vamos a comenzar saludando a Laura Albornoz, ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, abogada, doctora en Derecho Civil, académica de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, y vicepresidenta de la organización Miles. En 2014 se convirtió en la primera mujer en integrar el directorio de Codelco, donde habían solo hombres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos cordiales, Laura. Muy bien, Sergio, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. El saludo para Laura Albornoz, también nos acompaña para esta conversación en Palabra Ciudadana Carmen Andrade, que es directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, exministra, socióloga, magíster en Política y Gobierno de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Bienvenida también, Carmen Andrade. Bueno, y también vamos... Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de verlos y verlas. Gracias, Carmen, por estar aquí también. Y saludamos así a la distancia, pero a mucha distancia, como a 12.000 kilómetros de nuestro territorio, a Pía Chible, abogada, miembro de la Comisión de Derecho Público, AFOFEN, Asociación de Abogadas Feministas. Es parte de la articulación feminista de Elena Cafarena, que forma parte de la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos. Instancia que agrupa a diversas organizaciones del país que busca incidir en el proceso constituyente desde una perspectiva de género. Así que a la distancia, allá en Londres está Pía en este momento. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes y con mujeres tan grandiosas como Carmen y Laura. Gracias.
Gracias. Así es, con Pía, con Carmen, con Laura, junto a Sergio Campos, junto a todos y todas quienes están viendo este Palabra Ciudadana, vamos a hablar de cómo incorporar y qué tan importante es incorporar en nuestra nueva Constitución una perspectiva de género. Partimos siempre revisando el artículo, los artículos que en nuestra actual orden constitucional se refieren a los temas que abordamos en este programa. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 1 de la actual Constitución referido a las bases de la institucionalidad. En particular, conversaremos a partir del artículo 1 que señala: todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Bueno, es importante el texto que hemos conocido y que nos parece que es de trascendencia, que en esta conversación que vamos a sostener ahora con más profundidad, Laura Albornoz, por ejemplo, nos explique o nos interprete ese artículo en la perspectiva de futuro. Eso es muy importante. Si algo falta o algo sobra en este artículo, Laura Albornoz. Sí, bueno, este artículo fue redactado de esta forma a partir de una reforma del año 1999, que además modificó la Constitución estableciendo la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Eran dos artículos que fueron justamente reformados ese año y pretendían no solamente visibilizar a mujeres y hombres y cambiar el vocablo hombres nacen libres e iguales que antiguamente tenía o originariamente tenía la Constitución del 80 por el concepto de persona. Sí, de igual forma se hizo con el artículo 19, número 2, para establecer la igualdad ante la ley. Sin embargo, ninguno de los mecanismos en particular que se establecen para resguardar los derechos fundamentales de la Constitución del 80 hacen referencia a la necesidad no solamente de adoptar medidas de acción afirmativa, sino que consagran de manera precisa y específica el principio de igualdad sustantiva y el de no discriminación de ciertos sectores de la población, especialmente las mujeres. De hecho, antiguamente a la reforma del año 99 se había realizado un estudio para analizar cuántos recursos de protección las mujeres entablaban por situaciones de discriminación y se verificó que no era una herramienta válida para ese propósito. Por lo tanto, el primer comentario que puedo hacer al respecto tiene que ver con que la redacción de un texto de no discriminación que debería ir en las bases fundamentales de la institucionalidad debiera hacer referencia a la igualdad sustantiva, particularmente de los grupos que han sufrido mayor discriminación a lo largo de este tiempo, incorporando a las mujeres, pero también a las denominadas diversidades sexuales, las personas en situación de discapacidad, los pueblos migrantes y también los pueblos originarios, entre otros. Habla Laura precisamente de una constitución que garantice esta igualdad para esta diversidad, en la diversidad humana, podría decir uno. A mí me gustaría preguntarle a Pía respecto a cómo pasamos también a que esto se pueda observar en los resultados, ¿no es cierto? Hablamos de qué es lo que dice, establece la Constitución, pero luego es importante también observar de qué manera esto efectivamente se hace realidad. Igualdad no solo en los principios, sino que también, como decía, en los resultados. ¿De qué manera o con qué mecanismos una Constitución se puede afirmar para proyectarse de esa forma en la sociedad? Sí, bueno, me parece que Laura da en el clavo cuando dice que en el fondo nosotros necesitamos que la igualdad tenga como corolario un principio de no discriminación que actualmente nuestra Constitución no tiene. Y digamos, ese es uno de los focos, y en general el foco de los derechos es uno de los aspectos que la Constitución tiene que abordar ahora. Pero además del foco de los derechos, nosotros necesitamos que la implementación sea un punto a ser reformado, ¿verdad? A ser generado en esta nueva Constitución. Y yo creo que ahí el enfoque tiene que estar puesto un poco en tratar de cambiar esta visión de los derechos como reclamaciones exigibles para el individuo, como reclamaciones individuales, y tratar de generar mandatos generales específicamente dirigidos al legislador y también dirigidos a la administración
para que tengan que darle una bajada concreta a los derechos que la Convención Constitucional y la nueva Constitución vayan generando, ¿no? Y además de eso, la manera en que esto se va a hacer más probable también es incorporando un principio de participación y integración de los órganos del Estado con un principio de paridad, ¿verdad? Porque en la medida en que las mujeres estén fuera de los órganos del Estado, en la medida en que las mujeres sigan estando subrepresentadas tanto en la legislatura como en el Poder Judicial, como en los órganos de la administración del Estado, la verdad es que lo más probable es que sus propios intereses también dejen de estar representados. Bien, Pía, cuando uno observa el hecho que tengamos un cambio, ya que mencionaba Laura Albornoz, en la Constitución, y tengamos este espacio institucional al máximo nivel como la base de sustentación en nuestra sociedad, uno podría pensar, Carmen Andrade, que aquí hay un fenómeno que se ha relacionado con otros fenómenos a través del mundo, con otros países, estudios latinoamericanos, estudios mundiales, que den cuenta también de esa instalación tan potente en esta nueva era del siglo XXI. Existen estudios al respecto, me imagino, que podrían servir también de insumo para poder alimentar el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Sí, si me permite, Sergio, yo quería decir algo primero sobre el artículo, que me quedo dando vuelta con la idea de todas las personas nacen libres e iguales. Yo creo que ese es un artículo súper falaz en la realidad que vivimos, porque la verdad es que las personas no nacemos libres e iguales, ¿no? Es justamente lo contrario. Esa es una bonita declaración, pero en general las vidas de las personas están absolutamente determinadas, ¿no? Desde que nacen, desde que nacemos, por su origen social y también por el hecho de ser hombres o ser mujeres, ¿no? Ese es precisamente el problema que tenemos, que no hay ninguna garantía, ¿no?, de que podamos ser iguales. Como dicen, algunos son más iguales que otras, ¿no? Esa frase se repite mucho, ¿no? Algunos tienen más posibilidades de ser iguales que otros. Entonces, claro, yo creo que esas son las declaraciones bonitas de las constituciones, pero justamente el proceso en el que estamos ahora, como ya hemos aprendido a propósito de lo que dice Sergio, ¿no?, de lo que ha ocurrido en otros lados, ¿no?, de los estudios que hay, ya hemos aprendido que no basta con esas declaraciones, sino que hay que ir más allá, ¿no?, y tener mecanismos concretos para que estas cosas sean posibles. Yo creo que, fíjate que más que mirar estudios, ¿no?, que hay muchos procesos de construcción de nuevas constituciones en América Latina, sobre todo, ¿no? En el último tiempo hemos visto procesos bien interesantes. Hay que ver después cómo esto también se aterriza, porque luego viene la otra parte, ¿no?, de que tienen que traducirse las constituciones en políticas públicas, en nuevas legislaciones. Como tú decías, aquí se fija un cierto marco. El marco tiene que ser bien preciso también, ¿no? Hay que ver todavía lo que va a pasar con constituciones de otros países, pero, por ejemplo, ha sido interesante lo que está en Bolivia, lo que está en Ecuador, ¿no?, que son cómo se ha ido incorporando la interculturalidad, los derechos de los pueblos originarios, ¿no? También el derecho a mí me parece que es bien, bien interesante las cosas nuevas, cómo se han ido incorporando el reconocimiento de las diversidades sexuales, ¿no?, que antes nos asumíamos como que éramos, ¿no?, solo hombres y mujeres. Creo que hay mucho todavía por escribirse. Nos ha tocado una época súper bonita, yo creo, interesante, desafiante. Ciertamente. En esos desafíos mencionaba Pía que para que tenga una bajada concreta, aquello que se establezca en la Constitución, se necesita de participación y se necesita de paridad. Una de las temas de la conversación para una convención constituyente, la primera paritaria en el mundo, es que, por ejemplo, se planteara la paridad a lo largo de todo el orden administrativo y público. Laura Albornoz, ¿te parece ese un camino adecuado? ¿Crees que es posible? ¿Crees que sería deseable, conveniente? Sí, la verdad que la pregunta es muy buena porque esta aspiración la manifestó Michelle Bachelet en su campaña del 2005 y la materializó
no en la medida de lo posible, pero sí en un contexto totalmente distinto al que está viviendo Chile hoy día, particularmente después de las últimas movilizaciones sociales, no porque el movimiento feminista no existiera, que es muy antiguo, y no podemos hablar de una aparición de este movimiento, sino por el contrario, esta es la consecución de tareas de múltiples organizaciones y mujeres individuales y colectivas que han trabajado durante años en esta materia, y también desde la institucionalidad del Estado. En ese orden de ideas, yo me acuerdo que el principio de paridad lo establecimos e intentamos establecerlo por mandato de la presidenta Bachelet en toda América Latina y el Caribe desde el punto de vista regional, y fue un mandato, una aspiración que hoy día atraviesa constituciones en otros países de la región. Yo quiero recordar el caso más emblemático, México, el más reciente, que estableció el principio de paridad a nivel constitucional, porque efectivamente se han hecho esfuerzos para lograr ese propósito a través de otras vías administrativas, como el plan de igualdad al interior de la administración del Estado, el manual de buenas prácticas denominado, y también a través de normas como las que existen a nivel latinoamericano y que muchas de ellas fueron herederas de la norma chilena 3262 que nos tocó justamente cuando trabajamos en el CERNAN con Carmen implementarlas. Entonces, la verdad es que yo lo que estimo es que sí, la paridad es una aspiración. Hoy día tenemos un nuevo marco distinto, la constituyente se está redactando, mitad hombre y mitad mujeres, y incluso reglamentariamente en la propuesta que integró la Organización de Mujeres, la agrupación de organizaciones feministas, Elena Cafarena, a la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón, justamente tiene incorporado el principio de paridad reglamentaria. Yo, en resumidas cuentas, sí creo que debe ser un principio. Se acaba de aprobar la ley para establecer la paridad en las empresas del Estado. Ahí hay un retraso importante, se hizo muy lentamente, primero en ENAP, después en Televisión Nacional, faltaba Codelco y Banco Estado dentro de las grandes empresas. Este es un tema que no lo ha tomado en serio la empresa privada. No sé qué va a pasar con el sistema previsional después de la nueva constitución. Yo supongo que habrá cambios, pero recuerdo que las administradoras de fondos de pensiones y la conformación de su directorio se pidió en uno de los programas de gobierno que fueran paritarias, en fin. Ahora, yo solamente quiero aportar en esto que los principios de paridad tienen que aplicarse cuidadosamente, porque muchas veces la paridad pareciera ser impuesta solamente para mujeres de determinados grupos. El feminismo interseccional y el decolonial nos plantea las necesidades, qué es lo que pasa con las mujeres que no son parte de las élites ni tampoco de los espacios de poder. Entonces, cuando hablamos de paridad, tiene que ser redactado de una forma en donde entendamos que también no entra la feminista que habla o da una entrevista frente a su computador mientras una trabajadora migrante se la hace en su casa. Entonces a mí me parece muy importante, tal como señalaba Carmen hace un momento atrás y también Pía, el que nosotros podamos ir incorporando esta mirada más transversal de otras realidades de mujeres que también necesitan tener acceso a espacios de decisión para aprovechar su intelecto y sus capacidades y al mismo tiempo para darle igualdad de oportunidades. Entonces me parece que esta mirada feminista tiene que ser un poco, por cierto, más integradora de otros segmentos. Ahora, lo que escucho de Laura nos está demostrando que es muy trabajoso poder concretar la teoría y llevarla a la práctica, porque se requieren políticas públicas que apunten precisamente a un desarrollo de esa naturaleza. Y lo que decía Carmen Andrade en el sentido de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, en el punto de partida que algunos nacen en una clínica, otros nacen en un hospital, digamos, en condiciones muy precarias, y al final del camino, las personas de la tercera o de la cuarta edad tienen jubilaciones también que son tremendamente dispares. Ahora, ¿de qué manera, Pía Chifle, piensas tú que debería entonces concretarse esta aspiración que en el fondo nos plantea la Constitución Política del Estado, con otras políticas que se incluyan también dentro de la Constitución que están trabajando en este momento los integrantes de la Asamblea Constituyente? Bueno, yo creo que para que la paridad de hecho sea lo más robusta posible, ¿verdad? Necesitamos de partida que la paridad sea un concepto que ojalá vaya creciendo, o sea, un concepto que no quede de manera estricta y que no se convierta eventualmente en una posibilidad de exclusión de otros grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Y esta es una discusión que se ha dado, de hecho, al interior de la Convención Constitucional, específicamente en la Comisión de Reglamento,
¿qué significa paridad? Si nosotros por paridad estamos significando es que siempre tiene que haber la misma cantidad de hombres por la misma cantidad de mujeres, lo que podemos generar, el riesgo que podemos crear es eventualmente excluir, por ejemplo, a todas aquellas personas que se consideran como no binarias, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos permitir que la paridad sea entendida como un techo de esa manera, sino que tenemos que entenderlo como un mínimo, y como un mínimo que no nos habla solamente de dos géneros, sino que nos habla de la posibilidad de reconocer a todas las personas que han estado históricamente rezagadas, reconocerlas como un par, reconocerlas como nuestro igual. Y yo creo que ese es un punto súper importante para que no vayamos a generarnos una trampa a nosotros mismos, en el sentido de transformar la paridad eventualmente en una herramienta de exclusión. Y además, por cierto, la paridad para que se transforme realmente en una herramienta de participación y de integración, es verdad, tiene que ir de la mano con un montón de otros derechos que tienen que ser garantizados para poder hacer que la participación política sea realmente efectiva. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las propuestas de trabajo digno, trabajo remunerado igualitariamente, pero sobre todo el reconocimiento de las labores de cuidado y las labores domésticas, que históricamente han recaído principalmente en las mujeres y que por lo tanto le quitan a las mujeres mayores espacios de tiempo que ellas podrían dedicar a la participación política, entre otras actividades, ese es un punto que va a ser esencial en la nueva Constitución. Ya lo vimos en varias propuestas presidenciales, pero a mí me parece que es un tema que es primordial para la Constitución, porque el rezago que históricamente ha generado en las mujeres es muy, muy grave. Qué duda cabe de aquello, Pía. Inevitable además recordar que el primer reglamento que recibe en sus manos la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, es el reglamento feminista, ¿no? Y de alguna manera incluye o incorpora cuestiones tan básicas como que las conversaciones se tienen que hacer en un espacio en el que se garantice que todos y todas pueden participar, y eso pasa, por ejemplo, por horarios en los cuales se pueda compatibilizar el trabajo doméstico y de cuidado, que es un trabajo absolutamente invisible y absolutamente además mal estivado entre géneros en nuestra sociedad. Vamos a revisar un testimonio, y es el de Sofía Brito, egresada de Derecho, fue una de las protagonistas del estallido feminista del 2018, que claro, como decía Laura Albornoz, el feminismo no aparece en un momento, sino que de alguna manera es una construcción que lleva muchísimas décadas y una hermosa historia en el país. Sofía Brito presentó una denuncia por abuso sexual que fue muy comentada en ese año. Ella tiene una labor académica además de investigación notable como coautora de la Constitución en Debate y editora de Por una Constitución Feminista. Ella nos entrega, a partir de su propia experiencia y de su labor como activista, parte de sus impresiones respecto a cómo este nuevo texto constitucional podría tener y hacer realidad una perspectiva de género. Mi nombre es Sofía Brito, soy egresada de Derecho y también este tiempo he estado principalmente trabajando como activista feminista y también como recopiladora de ciertos debates del proceso constituyente, haciendo talleres sobre eso también. Y bueno, desde ese lugar, también como una persona que le interesó mucho el derecho constitucional cuando entró mechona el primer año de Derecho, el año 2013, me pareció un ramo muy interesante, las ciencias políticas, el derecho constitucional. Y claro, nunca una se imagina que algo que le gusta simplemente se vuelva de repente algo que también puede ser una herramienta de lucha, ¿no? Una herramienta para entregar procesos y poder participar en procesos de autoformación popular, pensar también en la forma de ir traduciendo los conceptos constitucionales desde ese espacio, ¿no? Como pensar también en el estudiante, en la estudiante de Derecho como alguien que puede traducir esos conceptos que siempre aparecen tan elitizados en las constituciones a un lenguaje más cotidiano, más del diario vivir. Y bueno, en ese sentido, a mí se me mezclaron esas dos cosas en algún momento, ¿no? El activismo feminista con el proceso constituyente, cuestiones que venía trabajando desde antes del mayo del 2018 con el profesor Francisco Soto en Derecho Constitucional. Y luego, claro, con el Mayo Feminista, esta demanda que también existía en ese tiempo, todavía el 2018 se hablaba de qué había pasado con el proceso constituyente de Bachelet, por la demanda de la Asamblea Constituyente también, mucho más acallado que otros años, pero seguía siendo un tema, qué es lo que pasaba con la Constitución del 80. Y en efecto, en el Mayo Feminista, Piñera presentó un proyecto de reforma constitucional para que el Estado protegiera a las mujeres y hombres por igual, ¿no? Era una modificación al artículo 1 de la Constitución.
Sin embargo, no fue claro hasta el 2019 que entendimos que también ese proceso de despertar feminista, que fue tanto el 2018 como los años en que se conforma la coordinadora Ni Una Menos, también lo que pasa con la lucha por el aborto en 3 causales, lo que había pasado justamente antes con la situación de la píldora el día después, el año 2007-2008. O sea, fueron bastantes hitos los que fueron configurando que esta revuelta popular, que es de octubre de 2019, fuera una revuelta también feminista, ¿no? Luego deviene en un proceso constituyente bueno, que no solamente es paritario, sino que además tiene una dimensión plurinacional. Está siendo presidida esta convención constitucional por Elisa Loncón, que es una mujer mapuche, que es una académica mapuche, y eso da cuenta de los cambios radicales que estamos formando, ¿no? O sea, esa primera imagen también de Elisa Loncón dándole la espalda a Diego de Almagro en la Convención Constitucional da cuenta de la revolución que estamos viviendo y me parece que de los feminismos también se ha dado un cambio de ética en la política, ¿no? O sea, como pensar ya no como ser los mejores, la competencia entre partidos, entre piños, entre colectivos, sino que también ir pensando formas de colaboración y de cooperación también en la política y desde una ética de los cuidados. Bueno, bien potente el testimonio, pero al mismo tiempo el análisis y la proyección para lo que se pretende hacer a través de una nueva constitución. Y de alguna manera lo que dice Sofía Brito nos hizo recordar el discurso que a través del arte proyectaron las tesis, no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Una situación que pone los pelos de punta cuando uno escucha en 2, 3, 4, 5 idiomas, digamos, la misma letra, con esa misma reivindicación y con ese afán de denuncia. Carmen Andrade, ¿cuál es la visión que tienes con respecto a lo que nos ha dicho Sofía Brito? Bueno, primero, permítame un pequeño comentario, y creo que Laura también va a estar en esto, ¿no? Nosotras conocemos a Sofía, la queremos mucho, y valoramos mucho lo que ella hizo en la Universidad de Chile, ¿no? Su valentía para impulsar una denuncia que era bien difícil en ese momento hacer. Claro. Bueno, dicho eso, creo que lo que ella nos plantea, yo lo comparto plenamente en el sentido de verle la capacidad transformadora que puede tener esta Constitución, ¿no? Y efectivamente, claro, aquí ella usa ciertos símbolos, ¿no? que han sido bien nuevos para el país, yo creo que para todos, ¿no? Como la figura de Elisa Loncón, pero creo que lo que hay ahí, por una parte, es una historia de muchos, muchos, muchos años, de muchas, muchas mujeres. Nosotras somos herederas de otras luchadoras, y ellas a su vez fueron herederas de otras luchadoras. Entonces, lo que hoy día vemos es que se plasma, ¿no? O existe la posibilidad, esperemos que esto no se frustre, ¿no? Existe la posibilidad, por fin, de instalar demandas históricas de las mujeres y de las feministas en este instrumento que es tan importante como una nueva constitución. Para muchas de nosotras, ¿no? Que ya tenemos más años en esto, era inimaginable, ¿eh? Lo veíamos como una cosa de muy, muy, muy largo plazo. Entonces hoy día el estar teniendo estas conversaciones, ¿no? Si acuérdense que nosotras venimos de un mundo en que todo era súper difícil, cuando peleábamos por cosas elementales, o sea, cuando peleábamos para que los hijos tuvieran los mismos derechos, si nacían dentro o fuera del matrimonio. Eso hoy día a la gente le parece tan obvio, ¿no? Pero la época, para las nuevas generaciones quizás existieron los hijos naturales y los hijos ilegítimos. Así es. Aparte del hijo legítimo que era parte de esa familia con el papá, la mamá, la abuelita y el abuelito, digamos, esa pirámide que se construyó como que la familia en Chile era una sola, ¿no? Así es. ¿No? Y nos acordamos de eso, y tuvimos que salir a la calle y juntar firmas y hacer campaña y marchar por la Alameda. Yo no sé cuántas veces hemos recorrido la Alameda, yo me la conozco casi de memoria, ¿no? De tanta marcha, y por la píldora, y por el divorcio, o sea, todo ha sido súper cuesta arriba, eso es lo que quiero decir, ¿no? Súper cuesta arriba, cada cosa
¿no? Que hemos ido logrando, tratando de amarrar. Entonces, este salto que vemos ahora, esta posibilidad, ¿no? Que Sofía lo dice tan bonito, ella es poeta además, ¿no? Poetisa, entonces creo que lo que abre es una perspectiva de futuro impresionante, ¿no? Bueno, algo alcanzaremos a ver nosotras, pero también para las generaciones nuevas, ¿eh? O sea, yo pienso en mi hija, pienso en mi nieta, y creo que van a vivir un mundo distinto al que vivimos nosotras. Pues me siento feliz de haber colaborado en eso. Ciertamente, felicidad y orgullo y un estupendo recordatorio en torno a que nada de estas conquistas han sido regaladas ni entregadas graciosamente, sino que son el resultado de marchas, de personas que sacrificaron un tiempo que para las mujeres ya per se está atomizado entre las distintas responsabilidades que se cumplen de manera paralela y en las cuales, Carmen, como nos cuentas, además encuentran este espacio para el activismo. Hablemos del cuidado a propósito de estas mujeres malabaristas, ¿no? Tratando de cumplir y asumir funciones que la verdad podrían y deberían estar repartidas. Recientemente se puede estimar cuánto es la economía del cuidado, ¿no? Y se estima un 22% del PIB ampliado, esta labor que están subsidiando y tomando las mujeres y principalmente las mujeres y en algunos casos solo las mujeres. ¿Cómo en un orden, en una nueva constitución se puede hacer un reconocimiento explícito de este trabajo doméstico y de cuidado? ¿Cómo pasamos de no solo visibilizarlo, sino a redistribuirlo? ¿Cuánto puede decir la Constitución sobre eso? Quiero hacerle la pregunta a todas, quizás podemos partir con Laura para una primera respuesta. Laura Albornoz. Y yo creo que el trabajo de cuidado que hoy día, estudios recientes, pero esto ya se había hecho antes, a propósito de lo que dice Carmen, porque es interesante entender que los procesos sociales son continuos y yo comparto absolutamente con ella. La primera vez que el Ejecutivo realizó un estudio donde la valoración del trabajo de cuidado fue en el año 2007, lo realizó Soledad Larraín y en el tiempo que nos tocó trabajar fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet y se hizo solo en la región metropolitana porque son estudios muy caros y el presupuesto del Servicio Nacional de la Mujer en aquel entonces no alcanzaba. Ese estudio indicó que el aporte de la mujer al trabajo doméstico no remunerado, que equivalía a cerca de 2,8 horas más diarias que los hombres, era equivalente al 27% del Producto Interno Bruto de la región metropolitana. Hoy día ha bajado al 22%, cifras mundiales hablan incluso del 40% del aporte en las labores de cuidado, que no son solamente las reproductivas, sino que también incorporan los cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Y en ese orden de ideas yo creo que, claro, se pueden adoptar varias medidas. Yo todavía me río y siempre bromeo al hoy día decano de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, porque en aquel entonces nosotros lo llamamos, Carmen, tú te acordarás, para incorporar los trabajos de cuidado de las cuentas nacionales cuando era presidente del Banco Central. Y él nos dijo que no existían las cuentas nacionales en Chile y lo que quería decir en definitiva que no existía la ponderación o la valoración que la permitiera incluirlo dentro del Producto Interno Bruto, pero tampoco hubo un mayor esfuerzo de incluirlos como hoy día sí ha habido un esfuerzo por parte de Mario Marcel para incluirlo. Él es un gran aliado de género, aprovecho de hacerle publicidad porque lo fue siempre cuando se creó el PMG de género en el Estado, etcétera. Y digo esto porque además nosotros yo estoy de acuerdo con esta idea de la consagración y la declaración en la Constitución y la adopción de medidas de resultado también. Y lo digo particularmente porque en el caso de Chile, el bloque de constitucionalidad que particularmente materializa o hace prevalecer los tratados internacionales de derechos humanos en Chile, en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución vigente, debe ser mejorado y abordado mucho más integralmente. Yo quiero recordar que es necesario en la nueva Constitución consagrar o darle el rango constitucional y hacer prevalecer la jerarquía constitucional que tienen los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. Estoy hablando de la CEDAW y estoy hablando también de la Convención de Belén do Pará, pero además de todos los tratados internacionales de la
todos los tratados de la OIT que Chile ha ratificado pero que no ha concretado. Entonces, lo primero que quiero decir es que espero que la nueva Constitución establezca este mandato obligatorio y le dé rango constitucional a estos tratados internacionales que establecen respecto de las labores de cuidado un mandato específico. En otros países se han adoptado leyes como las leyes de cuidado del gobierno de Rodríguez Zapatero en España, como las que existen en Alemania, en los países nórdicos, y yo sí creo que la Constitución debe hacer una declaración y establecer un mandato en este sentido. Sin embargo, lo que también quiero señalar es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de establecerlo, porque en nuestra región, es solo mencionar el caso de República Dominicana u otra, el mandato de elevar a rango constitucional y de considerar las labores de cuidado en las constituciones está establecido y luego no tienen ningún tipo de bajada. Entonces yo creo que la creación de un sistema nacional de cuidado en la Constitución puede quedar y debe quedar establecido, pero con las herramientas eficientes que permitan que esto se materialice en normas de postnatal obligatorias para hombres, en sistemas de leyes de cáncer, o que todas las leyes en primer lugar sean para hombres y mujeres de manera equitativa, y al mismo tiempo que el propio Estado se haga cargo de los cuidados de los niños y niñas y de los adultos mayores, asimismo de las personas con discapacidad. Entonces, en resumen, yo creo que esta es una aspiración que pasa por vía de declaración y también con mandatos específicos a la administración pública, al legislativo y al propio Poder Judicial, a todos los órganos del Estado para que esto tenga aplicación concreta. Pia Shipley, como abogada y miembro de la Comisión de Derecho Público, la Asociación de Abogadas Feministas, y al mismo tiempo esta articulación a partir de Elena Cafarena, donde se encuentran muchas organizaciones y donde la gran mayoría entiendo que son más bien jóvenes, que están por este cambio sustantivo, radical, profundo en la sociedad chilena. Sería interesante que a partir de las reflexiones que ya hemos escuchado en el transcurso de este programa del canal de televisión de la Universidad de Chile, nos pudiera decir cuál es la percepción que ustedes han logrado elaborar especialmente en la gente de las generaciones mayores y particularmente de las mujeres. ¿Cómo ven este fenómeno? ¿Cuál es el nivel de esperanza que tienen frente a este desafío que tenemos como país? Bueno, la articulación en realidad cuenta con precisamente distintas asociaciones feministas, donde una de las cosas bonitas que se ve es que son asociaciones y grupos que presentan una variedad muy, muy grande de edades, de grupos sociales. Entonces, en ese sentido creo que, y eso también es algo que es muy bonito del feminismo, ¿no? Que el feminismo se nutre del trabajo, como decíamos anteriormente, del trabajo de generaciones hacia adelante. Y se nutre de reconocer el trabajo que está hecho y de tratar de también estar a la altura. Yo creo que eso es lo que yo al menos percibo de asociaciones como FEM, ¿no? Un sentido de responsabilidad muy grande, de ojalá estar a la altura de los grandes avances que ya se han hecho y tratar de radicalizarlos un poco más, viendo que se han abierto nuevas posibilidades. Por supuesto, hay de repente algunas tensiones que probablemente tienen que ver con el gran deseo de no perder lo que ya se ha avanzado, y eso a mí me parece muy, muy sensato. Pero de nuevo, yo creo que acá este movimiento se mira con mucha esperanza, muchas ganas de no botar la pelota, o sea, de tratar de estar a la altura de todas las feministas que nos han precedido. Uno de los temas en los cuales, y Carmen mencionaba algunos ejemplos concretos, ¿no es cierto?, el avance en garantizar un sistema de anticoncepción. Uno podría seguir con despenalización del aborto en 3 causales como existe en Chile. ¿Cuánto más se puede avanzar, se puede establecer en la nueva Constitución en materia de derechos reproductivos, que son un ámbito particularmente disputado en la conversación política, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, pero con particular fuerza en Chile? Carmen. Hoy estoy media desordenada en seguir las preguntas, pero permíteme decir algo sobre el cuidado, ¿ya? Ok. Mira, yo creo que lo difícil de desmontar este sistema que tenemos es que hay gente que gana mucha plata con el trabajo gratuito de las mujeres, ¿ah? Y de eso hablamos poco. Esto no es solo un tema cultural,
¿ah? Es también un tema económico. Porque mira, cuando una persona va a trabajar, alguien lavó, alguien planchó, alguien le sirvió el desayuno, ¿no? Y ese trabajo, como no se paga, finalmente lo que hace es contribuir a generar capital, ¿no? Esto lo han planteado varias Hemos escuchado. feministas, ¿no? Entonces, es cierto que hay que cambiar patrones culturales, pero también creo yo que hay que hacer que quienes usufructúan, ¿no?, económicamente del trabajo de las mujeres lo paguen. ¿Ah? Y esos son los dueños del capital. O sea, así es simple, digamos, ¿no? Por eso es que nosotras también, muchas de nosotras reivindicamos que el trabajo doméstico debe pagarse como un trabajo, ¿ya? Porque genera valor, lo mismo que genera el trabajo productivo. Bueno, ahora sí me voy a los derechos sexuales y reproductivos. Excelente punto de todas maneras. Yo creo que entre los principios, ¿no?, que se plantean que debiera tener la nueva Constitución, está el de la autonomía. ¿Ah? Y yo creo que en ese principio se inscribe la autonomía también sobre el cuerpo, ¿no? El derecho a tomar decisiones, el derecho a construir a tener libertad, obviamente sin dañar a otras personas, ¿no?, para poder construir tus propios proyectos de vida, incluyendo el tomar decisiones sobre tu cuerpo. A mí me parece, yo sé que este es un punto polémico, ¿no?, pero a mí me parece que la nueva Constitución debiera pronunciarse en un marco así, general, sobre el tema de la autonomía, para que permitiera luego que se pudiera legislar sobre el aborto libre. Bueno, Paula, llega el momento de plantearle un desafío a nuestras queridas invitadas, Laura Albornoz, Pía Macarena Chile, Carmen Andrade. ¿Por qué no le dices tú qué tendrían que hacer en los próximos 2 minutos? Tienen tarea, no para la casa, tarea para ahora ya. No, tareas para la casa, tareas en la casa son demasiadas. Me gustaría que hiciéramos una especie de resumen, un pasar en limpio, que aquellos puntos que ustedes consideran más fundamentales. Yo creo que esta conversación nos queda corta, vamos a tener que continuarla. No hemos hablado de la violencia, que es también una cuestión que es tan marcadora en la biografía de las mujeres y en la del país, en mi opinión. O lo que hablábamos, igualdad salarial, por ejemplo, que es básica, ¿no? No solo tener la libertad de emprender y de trabajar, sino que cómo se puede ejercer esa libertad cuando tú, por tu género, por tu identidad, vas a recibir un salario que es menor. La invitación es a pasar en limpio, efectivamente, aquello que ustedes consideran más importante en esta conversación, y la invitación es para comenzar con Laura Albornoz. No, yo quizás me quedo con esta tremenda oportunidad que tiene Chile de esta integración paritaria de la Convención Constitucional y del compromiso que tienen las propias mujeres feministas y quienes se han sumado, los varones también, que hacen de esta su lucha, para hacer transformaciones importantes en la letra del texto constitucional. Para mí es fundamental el mandato de igualdad sustantiva, que, como decía Pía hace un momento atrás, tiene que tener mandatos específicos también al Poder Ejecutivo, Legislativo y al Judicial, y también a los órganos de la administración, con eso estoy hablando del Poder Ejecutivo. Yo creo que también puede hacer uso de los mecanismos de acción afirmativa, que la paridad tiene que estar atravesando la conformación de todos los órganos del Estado. Estoy hablando, pensando en el Poder Judicial y toda la lucha que dimos durante años para el nombramiento de ministras de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que revisar los patrones de nombramiento y también la democratización de ciertas instituciones, particularmente del Poder Judicial. Quiero recordarles que cerca de un 68% de quienes integran el Poder Judicial son mujeres, pero no ocupan los cargos más altos, sino que están en los escalafones bajo ella. Leyes de cuotas ya tenemos en el Parlamento, esperamos que estas se materialicen en las elecciones de parlamentarios y de todas las autoridades a nivel nacional, y que efectivamente esta se pueda imponerse de alguna forma al sistema privado, como lo han hecho otros países, el más reciente Alemania, que estableció una cuota también en los directorios que se conforman en empresas del sector privado como reglas de buena convivencia. Yo quisiera además agregar que sí creo que el tema de la violencia, como dices tú, Paula, es trascendental. Chile partió con una ley de violencia intrafamiliar en el 94,
sacó una ley de femicidio que fue actualizada hace poco con la ley Gabriela, tenemos pendiente todavía una ley de violencia integral y el Estado incurre en una brutal impunidad al momento de no administrar justicia o de no asegurar a las mujeres una vía libre de todo tipo de violencia. Ahí hay una impunidad de la cual poco se habla y que la Constitución tiene que ser muy severa y drástica al momento de establecerlo, incorporando dentro de ella el derecho de todas las mujeres a tener vidas sexuales y plenas y derechos sexuales y reproductivos de una manera clara y establecida. Eso también tiene que ver con una vida sin violencia. Para mí es fundamental el reconocimiento de las familias diversas y también la diversidad de identidades. Chile hoy día sigue funcionando bajo lógicas patriarcales, androcéntricas y también binarias, y es importante el reconocimiento de distintas diversidades sexuales. Muchas veces el feminismo se ha hecho cargo de ella, la ha incorporado en su lucha, y yo creo que ahí hay una tarea pendiente que es necesario recuperar, pero finalmente, como todo tiene que ver con el trabajo, yo creo que el tema laboral, solo recordarte, Paula, que Chile aprobó el año 2009 la ley 20.348 de igualdad salarial, que hoy día nadie aplica, pero se creó en el primer gobierno de Bachelet. Por lo tanto hay que hacer una revisión profunda de aquellas leyes que son letra muerta, quiénes son los responsables y por qué en Chile no se aplican o fiscalizan leyes como esta. Me quedo solamente con la mirada optimista de poder hablar más permanentemente y sistemáticamente de estos temas. Me gustaría que en unos días venideros podamos revisar cómo quedó conformado definitivamente el reglamento de la convención para ver que efectivamente ningún espacio quede efectivamente incluido por hombres y mujeres, por todas las personas y las diversidades, para que sea lo más inclusiva posible esta nueva constitución. Eso es lo que pasó en Limpio Laura Albornoz en este momento de conversación aquí en el canal de la Universidad de Chile. 2 minutos para Pia Schibel, para que pase el limpio lo que le parezca lo más relevante e importante que ha dicho o que han dicho también las demás participantes. Bueno, yo creo que la agenda feminista básicamente tiene que estructurar sus demandas en base a 4 ejes relevantes. El primero yo creo que es participación. Necesitamos que las mujeres puedan participar e integrar los espacios públicos, muy en línea de lo que decía Laura. Necesitamos que esa integración no sea solamente en espacios como por ejemplo la legislatura, que menos mal es algo en lo que ya hemos avanzado, sino que también sea en todos los órganos del Estado, en todas las empresas del Estado, y también en la justicia, porque en la medida en que la justicia efectivamente no esté integrada paritariamente, es muy difícil que se pueda hacer justicia con perspectiva de género. En ese sentido, por ejemplo, es probable que necesitemos evaluar el mecanismo de nombramiento de jueces y, por ejemplo, dejar de pensar en la antigüedad como un criterio para valorar a los jueces, porque precisamente, como bien mencionaba Laura, la mayoría de las mujeres son las que están hoy día conformando el Poder Judicial, y esas mujeres no están accediendo a los puestos más relevantes. En segundo lugar, el punto de los derechos, y ahí hay un montón de derechos de los que tenemos que hacernos cargo, y me gustaría volver sobre el punto de los derechos que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado de las mujeres. Ahí hay diversas propuestas, hay diversos mecanismos que se pueden revisar. Hay quienes han propuesto, por ejemplo, la idea de un ingreso básico universal para poder sustentar a todas las mujeres y a todas las personas que necesitan, digamos, hacerse cargo de los cuidados de otras personas. Y por supuesto un régimen de seguridad social solidario, para que no solamente entendamos que es la responsabilidad individual de una persona, sino que es una responsabilidad social que tenemos con nuestros niños, con nuestras personas con discapacidades y con nuestros adultos de tercera edad. En tercer lugar, la implementación y la ejecución, y ahí yo ya di mi opinión. Lo que necesitamos son mandatos para el legislativo y para la administración, y no solamente derechos justiciables frente al Poder Judicial. Necesitamos que todos los poderes estén metidos. Y aquí especialmente el cuarto punto que a mí me interesa mucho, que es la eliminación de la idea, de la visión de la subsidiariedad del Estado. Nosotros tenemos que eliminar el principio de subsidiariedad del Estado si queremos que todo esto tenga sentido y sea coherente. ¿Por qué? Porque en la medida en que las mujeres, en la medida en que las personas sean entendidas simplemente como recursos, simplemente como factores productivos, que es lo que pasa precisamente cuando tenemos a la política subordinada a la economía, es muy difícil que las mujeres y las personas en general sean valoradas por algo más que lo que pueden producir para la economía. Por lo mismo, necesitamos dejar de lado el principio de subsidiariedad del Estado y empezar a dejar que la política, por primera vez, tenga el lugar que merece. Y los 2 minutos, por supuesto, para Carmen Andrade, 2 minutos y medio. Gracias. Bueno, lo primero que yo diría es que estamos esperanzadas, ¿eh? Estamos esperanzadas, estamos contentas, estamos frente a una
a una oportunidad que se abre y que puede significar dar pasos muy, muy significativos en esta lucha que, como decíamos, lleva tantos años. Yo creo que debiéramos aspirar a que en la nueva Constitución se plasmara, ¿no?, tanto en sus principios como en los derechos que garantiza, ¿no?, esta visión de igualdad entre los géneros, ¿no? Y como decía Pía, como decía Laura, que pudiera estar consagrado como un principio, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la corresponsabilidad social en el cuidado. Eso tiene un efecto en el tipo de Estado, ¿no? Un Estado subsidiario es contradictorio, ¿no?, con el principio de la corresponsabilidad social. Entonces, cuando nosotros hablamos de instalar estos principios, esto también remece, ¿no?, otra serie de estructuras del Estado. No tenemos aquí tiempo para desarrollarlo todo, ¿no? Creo que también es súper importante como principio el de ya lo mencionaba yo, el de la libertad, el de la autonomía y la democracia paritaria. Y que esto tiene luego que plasmarse en derechos, ¿ya? Yo entiendo que las constituciones, algunas son bien mínimas y solamente dan concepciones muy generales. Yo aspiraría, desde mi opinión, a que los derechos se explicitaran, ¿no? Que no quedaran en interpretaciones muy generales. Y creo que dentro de eso comparto con mis compañeras que el derecho a la vida libre de violencia es uno de los fundamentales, ¿no?, el de la igualdad salarial, la participación política, en fin. Pero también quiero decir que la sola Constitución no basta, que requerimos también interpelar las leyes y las legislaciones, las legislaciones y las políticas públicas, y que eso tampoco basta, y que requerimos siempre estar en la calle por si acaso, por si se les olvida, digo yo, que no hay que olvidarse de ese componente, porque ya hemos vivido muchas experiencias, ¿no?, de haber estado esperanzada, qué sé yo, y después los procesos se estancan, volvemos atrás, no pasa nada. Entonces yo digo, es la Constitución, son las leyes, son las políticas públicas, y nosotras empujando el carro, ¿no? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Oye, estamos tremendamente gratificados aquí en el canal de la Universidad de Chile. Hemos escuchado con mucha atención y esperamos que usted también en su casa, en cualquier lugar del país o del mundo, también pueda seguir estas conversaciones en el canal de la Universidad de Chile, la universidad más importante de nuestro país. Esto de pasar en limpio, sin duda, donde se plantean propuestas, puntos de vista sobre un tema tan relevante como la perspectiva de género y constitución, que ha sido este capítulo que hemos abordado hoy día, es tremendamente significativo para el debate que se lleva a cabo en la Asamblea por una nueva Constitución para Chile, Paula. Sí, es Sergio Campos, y queda claro. Chile tiene una oportunidad a partir de una convención paritaria para alcanzar esta igualdad, que en el caso de todas nuestras panelistas es claro, tiene un apellido, es una igualdad que debe ser sustantiva y que debe extenderse a alcanzar a todos los poderes del Estado, y particularmente las palabras para el Poder Judicial, me parece que coinciden en lo clave que resulta en ese ámbito. Que esto se extienda también a las empresas privadas en términos de las cuotas, la fundamental que es abordar el tema de la violencia, garantizar esta vida libre de violencia en el país. Los pilares que apunta Pía, ¿no?, los 4 pilares: participación, derechos, implementación y ejecución, y cómo también esta perspectiva de género se engarza con un principio general también en la discusión que tiene que ver con eliminar la subsidiariedad del Estado. Tenemos que hablar de, además, por supuesto, el cuidado en unas materias en las cuales hay antecedentes, pero Chile tiene la opción también de dar un paso histórico. Gracias a todas, no solo por sus opiniones, sino que por además haber traído un poco hasta este capítulo de la historia del feminismo, de las luchas que ustedes han dado y que siguen dando, y de la necesidad de mantener allí un ojo atento, vigilante a cómo se den estas conversaciones y efectivamente se logren avances por los cuales las mujeres se la han jugado muchísimo, particularmente ustedes además. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya, pues le agradecemos a Laura Albornoz, ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer, abogada, doctora en Derecho Civil, académica de la Universidad de Chile y vicepresidenta de Miles. Gracias, Laura. Muchas gracias, Sergio.
Gracias, Paula. Gracias a Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, exministra, socióloga, magíster en Política y Gobierno de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Paula. Gratitud también para Pia Chipl, a la distancia, abogada, miembro de la Comisión de Derecho Público de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, es parte de la articulación feminista de Elena Cafarena, instancia que agrupa a diversas organizaciones del país que buscan incidir en el proceso constituyente desde una perspectiva de género. Muchas gracias, Pia, de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto a toda la audiencia, a quienes nos acompañan en este capítulo a través de UChile TV, transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital. Además, les recordamos nuestras vías de contacto, la web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, el Twitter y redes sociales de la Universidad de Chile, @uchile, mire qué fácil. Y nuestro correo electrónico, si quiere escribirnos, es canaluchile.tv@uchile.cl, y también nuestro Twitter @uchiletv. Muchas gracias, Paula Molina. Nos encontramos con otros invitados y un aspecto también relevante en la próxima emisión de este programa que llega a todo el país a través del 11.2 en la región metropolitana y los canales regionales, y también mediante las redes sociales. Será hasta la vista. Así es. Hasta la vista.